¿Sabrías decir cuántas personas sordas o con pérdida auditiva somos en el mundo? 466 millones. Sí, 466 millones de personas en todo el mundo no oímos bien. Y con los años, esta cifra aumentará considerablemente. La OMS advierte que para 2050 seremos más de 900 millones las personas con pérdida auditiva. Impactante, ¿no? Para mí una cosa es la sordera y otra cosa es lo que hacemos de ella, ¿no? Para mí la sordera significa hablar un idioma diferente. Una lengua, una cultura, una característica personal y la convertimos en algo que limita a las personas y que les impide hacer su vida como los demás. Personas sordas no tienen ningún tipo de barrera, es una persona igual que tú, igual que yo, que tiene unos conocimientos, que tiene un talento a desarrollar, y el problema es que el resto de la sociedad no conoce su idioma. Somos nosotros quienes les ponemos las barreras para que ellos no puedan desarrollar un trabajo como ingeniero, como diseñador gráfico o como un alto cargo ejecutivo. Porque tenemos miedo a pensar que no vamos a poder comunicarnos con esta persona, o malas percepciones que asocian la sordera a un nivel cognitivo menor, que no tiene nada que ver. Entonces son personas a las cuales nosotros les ponemos barreras y por eso ellas no se pueden comunicar. Pero si el mundo fuese 100% accesible, ellos no tendrían absolutamente ningún problema. Yo, pensando como persona sorda, veo las barreras que pueden haber, pero para mí no creo que tenga yo barreras, sino que es al revés, que la sociedad tiene unas barreras, porque yo tengo totalmente la capacidad, la comprensión y el problema principal que hay para la sociedad, la principal barrera es la barrera de comunicación y de entendimiento. Pero es porque a mí la sociedad no me permite, no es que yo tenga barreras, sino que la sociedad es la que tiene las barreras. ¿Te imaginas que te llamen para darte, por ejemplo, el resultado de tu PCR y sepas que no vas a poder coger esa llamada? ¿O te imaginas pues no poder escuchar una alarma de incendios y poder abandonar el edificio a tiempo? Es algo que los oyentes damos por sentado, pero las personas sordas tienen dificultades para acceder a información muy básica, ¿no? Visualfy hace que la tecnología tienda puentes de comunicación entre el mundo de las personas sordas y el mundo de las personas oyentes, ¿no? Nos preocupan dos cosas. La primera es que las personas sordas tengan acceso a la información como tenemos todos los demás, ¿no? Pero después de esto, que es algo ya bastante habitual, nosotros no solo queremos que las personas sordas tengan el acceso a la información, sino que consigamos que a través de la tecnología puedan también ser emisores de esa propia información, porque se trata de personas que por supuesto tienen talento y cosas que aportar a la sociedad, y debido a la imposibilidad y la falta de herramientas para hacerlo, pues nos estamos perdiendo todo ese talento y toda esa aportación. Soy Manel Alcaide, un valenciano nacido en un pequeño pueblo de 2000 habitantes llamado Benissanó. Desde muy joven empecé a emprender en diversos proyectos y fue muy pronto cuando me di cuenta de que realmente lo que me gustaba era el impacto social, y por casualidades de vida tuve contacto con Comunidad Sorda y ahí inició todo un poco. Yo tenía una asociación en la que realizamos actividades artísticas y hacíamos talleres de integración entre niños sordos y oyentes a través del circo, enseñándoles que a través de la confianza del circo podíamos establecer relaciones de confianza que nos permitiesen ver que éramos personas iguales hablando lenguas distintas. A raíz de estos talleres empezamos a tener contacto con personas sordas, aprendimos lengua de signos y pues el día a día de trabajo con ellos fue lo que hizo que en una reunión en la que eran todos sordos menos yo, mi móvil estaba encima de la mesa, vibró y una persona sorda me dijo: "¿Te están llamando?". Yo dije: "No, es un mensaje". Y pregunté: "¿Cómo lo sabes?". Entonces le explicamos que los oyentes solemos tener un sonido para cada notificación. El Facebook suena de una forma, el Twitter de otra. Entonces hicimos una aplicación muy sencillita que si te llegaba un mensaje de WhatsApp, la pantalla se encendía en verde con el logo de WhatsApp, y si era en azul, pues en azul con el logo de Facebook, por ejemplo. Y esto lo pusimos en las redes sociales y en tan solo 5 meses teníamos más de 5.000 descargas en 122 países. Al final lo que vimos es que nosotros teníamos contacto con personas sordas y que había una serie
serie de necesidades que la tecnología podía cubrir perfectamente, pero que no se estaban cubriendo por el gran desconocimiento que hay sobre la sordera, ¿no? Esta invisibilidad de la sordera hacía que no se estuviesen atacando estos problemas. Al ver que las descargas de la aplicación tuvieron tanto éxito, pues es cuando empezamos a tener reuniones con la competencia para estudiarla y más de 300 entrevistas con personas sordas para ver cuáles eran sus verdaderas necesidades. Y nos dimos cuenta que la aplicación que habíamos hecho era muy sencillita y les venía muy bien y les parecía muy cómoda, pero que lo que realmente les preocupaba era saber si sonaba el timbre de la puerta, si sonaba la alarma de incendios o si lloraba el bebé. Y para eso teníamos que dar un salto hacia el mundo del hardware y crear un algoritmo que fuese capaz de interpretar todos estos sonidos. Lo que hace es escuchar por el usuario sonidos relevantes a los que debemos reaccionar y traducirlos en alertas visuales y sensoriales en cualquier dispositivo conectado, ¿no? Desde unas bombillas inteligentes a un smartband o el propio móvil del usuario. Y tenemos la visión de aplicar no solo la inteligencia artificial, sino otro tipo de tecnologías a conseguir que el mundo sea un lugar donde no oír no detenga los sueños de nadie, ¿no? Entonces empezamos a aplicarlo en el hogar, que es un entorno más controlado, y donde creamos Visualfy Home, que es un sistema con el que el usuario escucha los sonidos del hogar y recibe las notificaciones de pues, sonidos como el timbre, el teléfono o un bebé llorando. A continuación nos pusimos el reto en el que estamos actualmente de hacer accesibles edificios públicos bastante más complejos y tenemos ahora mismo instalaciones en espacios como bibliotecas o como oficinas bancarias, ayuntamientos. Y pasada esa fase queremos ir poco a poco evolucionando hacia hacer accesibles espacios más complejos auditivamente, porque son más ruidosos, con más gente, para acabar contribuyendo a ser, siendo el oído de las Smart Cities. Cuando la empresa Visualfy creó su dispositivo para la accesibilidad de las personas sordas, yo quise probarlo en casa, para saber cómo funcionaba y colaborar en el proyecto. Para utilizarlo solo se debe conectar con un cable a internet y funciona con Wi-Fi. Al principio tenía fallos de funcionamiento que colaborando con ellos y con el tiempo han mejorado. Ahora ya he probado el timbre de la puerta, el llanto del bebé, la alarma de incendios y otros sonidos y funciona muy bien. Para nosotros ser B Corp en realidad significa ser quien somos. B Corp es el sitio al que pertenecemos. Nosotros somos una empresa de impacto social, nacimos con impacto social en nuestro ADN. El sello B Corp nos permite primero estar en casa, estar con una comunidad de la que nos sentimos parte y luego también exigirnos a nosotros mismos un poco más. Yo pienso que hay dos tipos de empresas, las empresas que crean necesidades y las empresas que cubren necesidades. Nosotros tenemos muy claro que somos una empresa que cubre una necesidad existente y que nuestro objetivo no es única y exclusivamente ganar dinero, sino generar un impacto en la sociedad, generar un impacto en el medio ambiente y al final que todo esto vaya de la mano y sea un uno. O sea, yo pienso que es bueno para el usuario final, es bueno para la empresa y es bueno para los trabajadores y sobre todo es bueno para el planeta. Venimos a solucionar un problema muy social y lo hacemos de la mano de personas sordas y con pérdida auditiva. Nosotros tenemos personas sordas como inversores de la compañía, los tenemos en el equipo en los diferentes departamentos y también con los usuarios, con una metodología de Design Thinking, creamos y testamos los propios productos. El que las personas sordas estuvieran incorporadas en toda la cadena de valor era a nivel visión imprescindible y además no podríamos estar donde estamos sin ellos y no se nos ocurriría crear productos para personas sordas sin las personas sordas, ¿no? Hay un gran lema a nivel internacional en el movimiento de personas sordas que es nada para nosotros sin nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a crear cosas para personas con discapacidad o para cualquier tipo de personas si no las tenemos incorporadas en la cadena de valor? No tendría sentido y además filosóficamente nunca ha sido el punto de vista de la empresa. A nivel profesional yo he aprendido muchísimo y tengo que dar muchas las gracias a Visualfy por darme la comprensión del mundo de la tecnología, del marketing y también me ha dado la oportunidad de aprender y de formarme mucho a nivel profesional. Es bueno también que desde fuera vean cómo una persona sorda puede realizar estas funciones de relaciones institucionales y pueda poder concienciar también al resto de empresas.
Al principio el tema de la sordera provoca pues, que no sepamos cómo interactuar entre nosotros y demás. Cuando eso se supera es como trabajar con una persona que habla alemán, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente si no hablas alemán pues tienes un problema de comunicación que tienes que resolver con las herramientas que determines, pero después cuando consigues hablar con esa persona lo importante es el mensaje, la comunicación, lo que esa persona aporta, ¿no? Y empiezas a superar esa fase, hablar con esa persona como un compañero más, un compañero que es el que sabe de administración de sistemas, un compañero que es el que sabe de atención al cliente, y te centras en lo que tiene que decirte, lo que tiene que aportar y no en cómo te lo dice o en qué pautas tienes que seguir para que te lo diga, ¿no? Entonces para mí lo más importante es superar ese bloqueo mental que tenemos un poco los oyentes de estoy hablando con una persona y tengo una barrera que tengo que superar, poner las herramientas adecuadas y empezar a ver a esa persona como una persona más del equipo, pues con sus circunstancias y poner las herramientas para que el mensaje sea lo importante y no el modo en el que nos comunicamos. Y esto, en este sentido, el equipo de dirección sí que lo ha hecho muy bien y ojalá en el resto de empresas pudiera ver que mi papel no es el único. Ojalá pudiera ser que no fuera el único en Visualfy, sino que también existiera en el resto de empresas, aunque ahora mismo parece que soy la única, ¿no? Esto es lo que estamos luchando para conseguir, que este modelo se consiga no solo dentro de Visualfy, sino en el resto de empresas, que se expanda y que las empresas puedan ver la capacidad de las personas sordas e incluirlas en puestos de responsabilidad en sus empresas. La sociedad se está perdiendo muchísimo al no ser capaz de integrar la diversidad en general, no solo las personas sordas, sino las personas con discapacidad en general. Estamos en una sociedad diversa y por lo tanto tener equipos no diversos para crear productos para una sociedad diversa es un error competitivo muy grave, ¿no? Y estamos todavía en una fase en la que hacemos las cosas por paternalismo, ¿no? Fíjate, hay que hacer esto por las personas con discapacidad porque es lo que está correcto y no lo hacemos con interés pensando que nos estamos perdiendo talento y mucho que aportar y muchos puntos de vista, ¿no? A nosotros nos gustaría que estuviéramos en ese momento en el que consideramos que debemos tender puentes y ofrecer herramientas a personas que tienen talento y que nosotros por falta de tecnología y de instrumentos no les estamos dejando aportar. Yo el mensaje que lanzaría es que contratar a una persona con discapacidad o una persona sorda no tienen que ver la palabra discapacidad auditiva, sino que tienen que ver a la persona. La persona con su nombre, con su vida, con sus circunstancias, con su educación, con su formación y con sus capacidades. No pensar, no construirse una idea de la persona a raíz de que tenga una discapacidad o que es sorda. En realidad el primer paso para lograr una integración real es que perdamos el miedo, que nos veamos de tú a tú, que veamos que somos todos personas viviendo en un mismo mundo y que la diversidad lo único que hace es nutrirnos. O sea, al final si todos fuésemos iguales sería todo muy aburrido y es de ¿y por qué no pasa nada por tener unas gafas puestas y sí que pasa por tener un audífono? Tenemos que perder este miedo, tenemos que desestigmatizar la sordera y tenemos que al final tratarlos pues, como lo que son, personas igual y exactamente que nosotros. Ahora, en el momento en el que estamos viviendo, estamos retrocediendo muchísimo porque por la situación del COVID es un momento, el momento que hemos vivido de estado de alarma ha sido un momento de mucha angustia. La información que teníamos en la televisión no estaba para nada accesible a nosotros. Hemos tenido que protestar muchísimo para conseguir subtítulos o interpretación. Cuando accedes a los hospitales te piden que tienes que llamar por teléfono, pero claro, yo no puedo llamar por teléfono. Al final siempre tienes que pedirle a alguien que llame por ti. Las barreras con las que nos hemos encontrado han sido muy fuertes. Siempre te piden que lo hagas por teléfono y yo no puedo hacerlo por teléfono. En el instituto, por ejemplo, van todos con las mascarillas. Pides que haya más mascarillas transparentes, pero no han estado homologadas hasta hace poco. El resto no tienen las mascarillas transparentes. Me siento sola en el mundo al final porque no puedo comunicarme con el resto de mis compañeros. Menos mal que al final en el movimiento asociativo se ha luchado para
ofrecer servicios como el servicio de videointerpretación de ese visual, o hemos buscado estrategias y trucos con el ordenador para poder realizar las comunicaciones, pero la administración pública no ha hecho nada de manera automática, no ha tenido ninguna adaptación de manera automática. Ahora mismo es raro que lo diga, pero ha sido bueno que nos pasara todo esto del COVID para que nos diéramos cuenta que nosotros nos estamos quedando fuera, las personas sordas, de todas estas emergencias, y el estado en el que estamos viviendo es muchísimo peor. Por eso te digo que cuando cierro los ojos me pongo triste al ver el mundo que tenemos. Yo deseo un mundo en el que realmente no existan estas barreras. No pienso que sea tan complicado de conseguir. De hecho, nosotros tenemos una empresa donde las personas sordas y las personas oyentes trabajamos en igualdad de condiciones, trabajamos sin barreras. Nosotros tenemos que sensibilizar a la sociedad para que realmente sepa a qué se enfrentan estas personas, y entonces veremos que tenemos mucho más en nuestras manos de lo que nos pensamos, ¿no? Y que al final es nuestra labor, como el resto de sociedad, haciendo que cualquier espacio sea accesible para todos. Y esto no es ni bueno para las personas sordas, ni para las personas ciegas, ni para las personas con movilidad reducida. O sea, al final un espacio accesible significa que es un espacio mejor para todas las personas.